Vamos. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista, al padre Pedro Alvarado González. Le damos un aplauso. Padre Pedro, el padre Lupe es el coordinador y casi fundador de este Instituto Nacional de Espiritualidad del Corazón de Jesús, que está aunado al Instituto de España Internacional del Corazón de Jesús. Tenemos algunos años que somos ya un instituto. Entonces, pues bienvenido. Cada año tenemos este encuentro de institutos. Aquí, como ven, somos, yo creo que algunos 15 institutos diferentes del Corazón de Jesús. Tenemos otro taller en México en el mes de septiembre. Ajá. Entonces, le damos pues la bienvenida al padre Pedro. El padre Pedro es diocesano de aquí de Guadalajara. Ahorita él se va a presentar mejor porque es párroco, es el señor cura de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Balcones de la Calera. En la diócesis yo creo que tiene muchos cargos, pero uno de ellos es el coordinador de la renovación carismática. Sí. El asesor, es el asesor. Entonces, pues damos un fuerte aplauso y ahorita se va a presentar. El tema que nos va a compartir se llama Los sentimientos del corazón de Jesús. Muy atentos. Bueno, queridas hermanas, queridos hermanos, ya me presentó la hermana y compartimos este amor al Sagrado Corazón de Jesús desde mi infancia. La primera vocación que yo conocí fue la del Sagrado Corazón. Está muy arraigada en nuestra cultura, en nuestro pueblo mexicano. No hay un templo donde ustedes vayan y que no tengan por ahí, y el lugar principal, la imagen del Sagrado Corazón. Cuando nacimos, nuestra mamá, al menos la mía, me enseñó a hablar del Sagrado Corazón. Mi parroquia donde yo soy es el Sagrado Corazón. Mi primera parroquia como párroco fue el Sagrado Corazón. Voy a tener ahí 8 años. Y cuando me invitan a mí a hablar del Sagrado Corazón, yo lo hago con mucho gusto y con mucha alegría. Estoy tan agradecido con él. Me ha ido tan bien con las 12 promesas que él le dijo a Santa Margarita María Alacoque. Realmente son reales. Es real, no es una fantasía o un sueño guajiro. Las promesas que Jesús da a sus devotos y a quienes promuevan la devoción son reales, efectivas y medibles. Me ha sacado de muchos apuros el Sagrado Corazón. Por eso estoy en deuda con él y cualquier oportunidad que tenga para hablar de él, no la desaprovecho. Por eso me da mucho gusto que estar aquí entre tantas hermanas y hermanos que compartimos esta devoción al Sagrado Corazón y que ahora vamos a estudiar juntos, porque vamos a analizar, vamos a hacer el trabajo ahorita de un cirujano cardiólogo. Vamos a abrir el corazón para asomarnos un poquito lo que hay en el corazón de Cristo, un poco, porque nunca vamos a conocer en totalidad qué hay en su interior. Pero lo que sí conocemos es que lo que sabemos de Dios lo conocemos a través de su Hijo Jesucristo.
Y lo que conocemos de su Hijo Jesucristo, lo conocemos gracias al Evangelio, que nos hablan algunos detalles. Por eso algunas cosas vamos a saberlas en actitudes evidentes que aparecen en el Evangelio, otras vamos a deducirlas y otras vamos a estudiarlas. Yo no las estudié todas y vamos a estudiarlas entre todos ahorita. Cuando me falten unos 10 minutos me dicen para irle aterrizando, Bien, lo que sí debemos, en todo este tema vamos a hablar de dos cosas fundamentales. ¿Qué había en el corazón de Cristo? ¿Cuáles eran sus sentimientos? Lo primero que vamos a ver es, y en eso me voy a dedicar todo el tema, que había un amor muy grande hacia Dios, hacia su Padre, así lo llamaba él. Y segundo, había un amor muy grande a los hombres. Y vamos a ir profundizando en todo esto. Primero vamos a entender que en el corazón, ¿qué entendemos con el corazón? Nosotros no entendemos un órgano vital solamente que da vida y que bombea sangre a todo el cuerpo. Sí es eso, pero ahí en el corazón, estudios actuales demuestran que está una parte de los sentimientos y actitudes del hombre. ¿Recuerdan ustedes que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Y a su imagen y semejanza nos dio dos capacidades muy importantes para que nos asemejan a Dios. ¿Saben cuáles son? La inteligencia y la otra, la voluntad. Con la inteligencia pensamos y con el corazón amamos. ¿Sí? El problema está cuando nosotros tomamos decisiones solamente con la pura inteligencia, sin amor. O cuando tomamos decisiones con el puro corazón, con el puro amor, pero sin pensar. Dios nos hizo inteligentes y nos dio la capacidad de amar. ¿En qué te pareces tú a Dios? En que piensas, en que tienes libertad y también te pareces en que tienes la capacidad de amar. Por eso la primera característica del amor del corazón de Cristo es el amor al Padre, a la voluntad del Padre y el amor a los hombres. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 93, buscar identificar sus sentimientos con los sentimientos del corazón de Cristo. Dice, Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Fíjense, con un corazón humano. Cristo nos ha conocido y nos ha amado con un corazón humano. Su corazón traspasado por nuestra salvación es el símbolo infinito del amor que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres. Entonces en eso se resumen los sentimientos del corazón de Cristo, en el amor al Padre y en el corazón a cada uno de nosotros personalmente. Dios no dice aquí, si Jesús se presentara no diría, los amo a todos. No, Dios te ama personalmente a ti, personalmente, como de entre todas las personas que hay aquí, hay una especial a la que Jesucristo ama, y esa persona eres tú. Así con tus deficiencias, tus fragilidades, tus debilidades, tus defectos, tus carencias, así Dios te ama a ti. Por eso hay diversos tipos de sentimientos. Ante un bien, ¿qué sentimientos brotan de nuestro corazón? El amor, la simpatía, la estima, la admiración, el deseo o el gozo. ¿Qué diferencia hay entre un me gusta y un te amo? ¿Me gustas o te amo? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, una flor. Si tú amas la flor, ¿qué vas a hacer? La vas a dejar ahí, la vas a regar, la vas a cuidar. Pero si esa flor te gusta, la vas a cortar y te la vas a llevar. A Dios no le gustamos, Él nos ama. No le gustamos, nos ama. Ante un mal, ¿qué sentimientos pueden brotar de nuestro corazón? Odio, que eso no se da en nuestro Señor Jesucristo, porque Él no puede caber el odio. Él es amor y Él no puede odiar a nadie, ni siquiera al diablo.
esencia, amar. Pero hay antipatía ante el mal, repugnancia, fastidio, aversión, huida, tristeza. Algunos de estos sentimientos sí los tuvo nuestro Señor. El odio no, porque el odio es pecado, ¿verdad? El odio va contra la naturaleza. Ante un bien difícil de alcanzar, ¿qué sentimientos brotan de nosotros? O una de dos, o esperanza o desesperación. Ante un mal difícil de superar, brota el temor, la audacia o la ira. Para conocer los sentimientos de Jesús es necesario recurrir a los evangelios. Ahí encontramos nosotros esta radiografía, y es lo que vamos a ir abriendo ahorita poco a poco. Vamos a ir quitando la piel y vamos a ir asomándonos qué hay ahí adentro del corazón de nuestro Señor. En los evangelios encontramos las narraciones sobre Jesús, las palabras que Él pronunció, a través de las cuales podemos conocer su interior, qué había ahí en su interior. En varios textos se nombra explícitamente cuáles eran los sentimientos que Jesús experimentó en determinadas circunstancias. En otros textos podemos, como les decía, intuir, decía San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Tener los mismos sentimientos de Cristo. Por eso este primer tema nos va a comprometer, porque nos vamos a medir nosotros qué tanta estatura nos falta para parecernos a Jesús. Ya le llegamos casi aquí al pecho, o vamos en los talones apenas. ¿Qué estatura nos falta? Esos son los sentimientos de Cristo. ¿Cuáles son tus sentimientos? San Pablo le decía a los filipenses, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Y es lo mismo lo que el Papa Juan Pablo II nos decía a los consagrados aquel 30 de enero de 1979 en el Seminario Mayor, aquí a unos 5 kilómetros. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Eso es lo que nos recordaba el Papa. Este era el consejo, tener los mismos sentimientos de Cristo, que Pablo repetía con frecuencia a los habitantes de Filipos, y es lo mismo que nos repite ahora. Estudiar los sentimientos de Cristo es para imitarlos. ¿Cuáles son esos sentimientos? Esos motivos que Cristo guarda en su corazón. Y ya les decía, ante todo, un profundo amor al Padre por el que hace todo. Eso es lo que lo movía a Él, y eso es lo que nos debe de mover también a nosotros. Todo lo que hagamos lo debemos hacer por amor a Dios, por amor al Padre. Ahorita con la tecnología podemos decir que ese amor al Padre era el GPS. Yo no sabía ahorita cómo llegar, pero pongo ahí la dirección en el celular y te va diciendo hasta la voz, ni siquiera tienes que ver el celular, te va diciendo gira a la derecha, a 300 metros a la izquierda, y tu lugar de destino está aquí a la derecha. Todo te va a decir, es el GPS, te va indicando. Pues el amor al Padre de nuestro Señor Jesucristo era su GPS, es lo que le movía todo. Ahí, con ese amor, hacía todas las cosas, y ese GPS dirigió su vida por siempre. Ese he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, de Hebreos 10:7. Eso lo movió a Jesús, hacer la voluntad del Padre. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el abandono pleno de nuestro Señor a la voluntad del Padre. Los evangelios son testimonio de esta entrega plena al Padre, a su voluntad. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Cuando Cristo dijo, el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, pues siempre hago lo que le es de su agrado. Juan 8:29. Siempre hago lo que es de su agrado. Y ahí se manifiesta el cumplimiento de la voluntad del Padre.
En Lucas, lo que ya les mencionaba hace ratito, no me acordaba la cita, en Lucas 22:42, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús es el eterno enamorado de la voluntad de su Padre. El eterno enamorado de la voluntad de su Padre. No hay nada más para él que agradar a su Padre, y esto significa cumplir su voluntad. Vivía para eso. Lo que le gustaba a Dios, él hacía. Vemos que esto agrada al Padre y muestra esta satisfacción con su Hijo durante la transfiguración en el Tabor, cuando dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y su Padre se complacía al ver que su Hijo cumplía su voluntad, y su Padre se deleitaba. Ese es el sentimiento de Cristo. Siempre vivía para cumplir la voluntad del Padre, no para cumplir su propia voluntad, ni sus propios caprichos, ni su propio egoísmo. No, vivía para agradar al Padre. Y si algo no le agradaba al Padre, no lo hacía. A veces a los niños les decimos: eso no le gusta a papá Dios, eso no le agrada. Debemos nosotros vivir también cumpliendo la voluntad del Padre. Hablar del amor de Jesús es hablar de lo más exquisito de sus sentimientos. Jesús tiene esta experiencia de ser amado por su Padre. Es mutuo ese amor. Jesús ama al Padre, pero porque Él se siente amado por su Padre. Se siente predilecto. Él escucha esta voz: ese es mi Hijo amado en quien me complazco. Y Jesús se siente amado por su Padre. El Padre me ama, dice Juan 10:17. La certeza de su presencia: no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús vive confiado sabiendo que su Padre está con él. Juan 16:32, 8:29. Y la conciencia de su unidad indisoluble. El Padre y yo somos uno solo. En Juan 10:30. Y todo el capítulo 10 de San Juan pueden ustedes reflexionarlo. Ese amor a la voluntad del Padre y ese abandono a su providencia lo hace a Jesús vivir feliz, como nosotros. ¿Por qué somos felices los cristianos? ¿Por qué el Papa nos ha dicho que el cristiano debe de ser alegre? ¿Por qué? Porque nos sentimos amados por nuestro Padre. Ese es el motivo. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Nos regañó la superiora? Sí. ¿Nos peleamos con la hermana? Sí. Todo eso es humano. Pero hay algo que nos hace diferentes a todos los que van ahorita transitando allá por la calle. Y es algo que le da motivo a nuestra sonrisa: que somos amados por nuestro Padre. A ver, apunten con su dedo a la persona más amada de Dios. Apunten con su dedo. ¿Quién es? Yo soy la persona más amada. Pues Jesús la diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús sí se la creía. No lo decía de los labios para afuera. Jesús vivía este amor, Él se sentía amado. Y por eso vivía feliz y por eso sonreía. Jesús experimenta dentro de sí esa fuerza efectiva que lo lleva a decir: amo al Padre. Juan 14:31. Su Padre centra toda su vida y sus afectos. A este Padre Jesús obedece hasta la muerte. Filipenses 2:8. Dice Fray Asinelo, no sé si conozcan a Fray Asinelo, el padre Benjamín Sánchez, que es el escritor, seguramente ustedes han leído este romancero de la vida dolorosa. En una de las estaciones, creo que cuando la Verónica enjuga el rostro de Jesús, que le dice: yo no quiero llorar por ti, yo quiero llorar por mis pecados, porque yo sé que por fuera estás sufriendo, pero por dentro estás gozando, porque el sufrimiento, cuando se hace con amor, es como un perfume de nardos. No exactamente lo dice así, pero la idea es esa, que cuando se sufre por amor, se sufre gozando. ¿Sí o no? ¿Les ha tocado sufrir por amor? ¿En sacrificarse por alguien que ama?
Una vez a un niño nos lo encontramos allá en Tapalpa cargando a su hermanito. El niño tenía unos 7 años y el hermanito unos 4. Y había el chiquillo con su hermanito como cargándolo. Y uno de los compañeros le preguntó: oye, ¿está pesado tu hermanito? Y no le dijo nada. Y, oye, ¿pesa mucho? ¿No te has cansado? Y se volteó y le dijo: no pesa porque es mi hermano. Y nos dio una lección que hasta ahora, después de 20 años, a mí no se me ha olvidado. Cuando es mi hermano no pesa, cuando es amor no pesa. Pues Jesús obedeció al Padre por amor hasta entregar su vida por él. Filipenses 2:8. La palabra Padre en labios de Jesús revela la ternura filial que Jesús sentía hacia él. En el Evangelio de Juan más de 100 veces aparece la palabra Padre. En el trasfondo de esta palabra está la expresión aramea Abba. Marcos 14:36, Romanos 8:15, Gálatas 4:6, que es la manera cariñosa con que un hijo se dirige a su padre. Papá, Padre mío, mi querido Padre, papito, papi, como le llamen ustedes a su papá, pero un papá que los ama y que ustedes lo aman. Así le hablaba Jesús. No le decía padre a secas. Para nosotros la palabra va se traduce padre, pero es una palabra como seca. No, él le decía papito, papi, mi querido padre. No como ahora le dicen a los padres: viejo, ¿cómo estás, viejo? No, su manera de dirigirse al Padre con amor profundo. E incluso el Evangelio de Marcos, escrito en griego, ha conservado en arameo esta palabra. Jesús se la dirige a su Padre cuando está luchando por aceptar su voluntad. Abba, Padre, todo es posible para ti. En la oración de los Olivos, Abba, Padre, todo es posible para ti. Una oración de abandono pleno. Recordemos aquí la experiencia del padre Roger al respecto. Oh, el Padre. Yo no puedo escribir ese nombre, ver sus letras sin pensar en el amor tan tierno de Jesús para ese Padre tan amado de su corazón, sin sentirme conmovido. No puedo escribir ese nombre de Padre refiriéndome a Dios sin conmoverme al ver el amor que Jesús le tenía. Y ese amor hacia el Padre le hacía estar siempre agradecido. Jesús vivía feliz porque se sentía amado y porque amaba a su Padre. Y eso le da, en uno de sus mayores sentimientos de su corazón, ojo con esto, otro sentimiento. Ya vimos que amaba al Padre, que se sentía amado por el Padre. Otro sentimiento era agradecido con el Padre. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Mateo 11:25, cuando los 72 discípulos regresan. ¿Y qué dice Jesús? Gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Esa actitud de amor al Padre le da a Jesús el sentido para ser agradecido. El agradecido es porque ama. Y también otro sentimiento del corazón de Jesús, su confianza al Padre. Cristo nos recuerda que no debemos tener el corazón dividido. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y odiará a otro. Todo lo hacía Él por amor al Padre. Todo. Nos anima a abandonar las preocupaciones del corazón en las manos de Dios. Por eso les digo, no os preocupéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿con qué os vestiréis? ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y esta actitud y estos sentimientos de nuestro Señor de confianza y abandono pleno en la providencia de Dios fueron los sentimientos que muchas de sus fundadoras tuvieron también. En su lugar y en sus circunstancias, quizás nosotros no nos animaríamos a hacer una obra tan grande. ¿Por qué lo hicieron ellos? ¿Por qué lo hicieron? Porque confiaron en Dios. Y como dice la ejaculatoria del Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Pero ellos lo vivieron, esa confianza la vivieron.
confiaron y se abandonaron plenamente en Dios. Y hoy decimos, ¿qué valor tuvieron? No, no fue valor, fue qué confianza tuvieron en la providencia divina. El otro sentimiento que Cristo tenía en su corazón, ya vimos, hacia el Padre, hacia Dios. El otro era el amor hacia los hombres. Los amaba tanto. Sus entrañas se conmovían profundamente al contemplar a los hombres que estaban como ovejas sin pastor. Y dice con mucha frecuencia, más adelante lo vamos a ver, los evangelios, se compadeció, sintió compasión. Poniendo a investigar qué significa esta palabra compasión, es mucho más profunda que una simple lástima, una simple tristeza. Tú también, cuando vas por la calle y ves un niño que está ahí vendiendo chicles, te da a lo mejor tristeza, pero la compasión de Jesús lo lleva a actuar. La compasión significa que se le revolvía, perdone la palabra, las tripas, se le revolvía el estómago. ¿Alguna vez ustedes han sentido esa compasión? Yo creo que las hermanas que se dedican a los hospitales, cuando ven un sufrimiento muy grande, sienten como un vacío. Es algo parecido cuando están enamoradas, que sienten maripositas. ¿Sí ¿Se han enamorado alguna vez ustedes o no? Sí. ¿Están enamoradas ahora? Sí. Ajá. ¿De quién? Claro. Y si no estuvieran enamoradas, mis hermanas, yo no sé qué estarían haciendo aquí. Aquí habemos puro enamorado, ¿verdad, Padre? Puro enamorado. Porque la vida sin amor no tiene sentido, no sirve, cansa. A veces se dice, Padre, yo me siento cansada, me siento cansado. ¿Por qué se cansa uno? Porque hace las cosas sin amor. Ahí en mi parroquia los agentes me decían hace unos 3, 4 años, Padre, es que estamos cansados con tanta actividad. Y yo no hallaba ni cómo decirles, no tenía palabras. ¿Por qué se cansan? Yo no me siento cansado. ¿Por qué se cansan ustedes? Y el Papa Francisco escuchó mi oración y mi inquietud y me mandó una carta. Sí, en serio, no la creen, ¿verdad? Bueno, no la mandó a todos, pues, pero yo digo que me la mandó a mí. Una exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium. ¿La han leído? Ahí lean por ahí el número 72-82, uno de esos dos. Dice, ¿por qué se cansan? El hastío, los servidores de Jesús, ¿por qué se cansan? Dice el Papa, el problema no es el exceso de actividades, no, actividades mal vividas y sin las motivaciones adecuadas. Eso es lo que cansa, actividades mal vividas y sin las motivaciones adecuadas. Hermana consagrada, hermano laico, ¿alguna vez te has sentido cansado? Pregúntate cuál es la motivación que te lleva a hacer lo que haces, porque se me hace que no estás motivado. Actividades mal vividas. O sí, cuando haces las cosas a fuerzas y de mala gana, eso cansa. Pero lo que iba era a que esa compasión es lo contrario de cuando estás enamorado, que sientes maripositas. Lo contrario, se te revuelve el estómago de lástima, de impotencia, de decir, pero yo quisiera hacer algo más y no puedo hacer. Eso sentía Jesús, la compasión. Se le revolvía el estómago, es una palabra muy fuerte. Los amaba tanto, sus entrañas se conmovían profundamente al contemplar a los hombres que estaban como ovejas sin pastor. Marcos 9:36. Llega incluso a derramar lágrimas y a conmoverse, a ver la tristeza de María por la muerte de su hermano Lázaro. Y es tan evidente su compasión que los mismos judíos exclaman, ¿cuánto le quería? Jesús lloró. Es el versículo más pequeño de la Biblia, el más chiquito de toda la Biblia. De los 73 libros, San Juan 11, 34, por el 35. Y Jesús lloró. Jesús se conmueve. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia, este número 93, que Jesús nos amó con un corazón humano. No desde lejos, no de acá de arriba, acá, no. Se metió
se metió tanto en su papel de ser hombre que hasta lloraba ante las tentaciones de riquezas y poderío que el demonio le ofreció a nuestro Señor. Él no se puso de rodillas para alabarle. Sí lo hace en cambio para alabarle los pies a Judas, que está a punto de traicionarle. Si es así Jesús, un corazón lleno de amor, de humildad y de ternura para con los hombres, incapaz de no amar. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Sí, Dios no puede dejar de amarte. La compasión de Jesús es el sentimiento que más frecuentemente aparece. Compadecido del leproso, Jesús lo curó, Marcos 1:41. Movido a compasión, Jesús tocó los ojos de los ciegos de Jericó y al instante recobraron la vista, Mateo 20:34. Al ver a la viuda de Naín que iba a enterrar a su hijo único que había muerto, Jesús tuvo compasión de ella y resucitó al joven, Lucas 7:13. Esa compasión de Jesús, mis hermanas y hermanos, no era lástima de afuera, no. Él, fíjense, hay un pasaje cuando está en la casa de la suegra de Pedro, que curó a la suegra, y en la tarde muchos enfermos y endemoniados lo llevaron ahí. Y Jesús pasó toda la tarde sanando enfermos, les imponía las manos y expulsaba a los demonios. Yo, mal pensado que soy, decía, bueno, ¿no podía Jesús así en un ratito, le ponía las manos a todos y todos quedaban curados? Sí lo podía hacer, pero no es su manera de trabajar. Él quiere tener un encuentro profundo, personal, afectivo y efectivo con cada persona. Toca la carne, toca la llaga, toca al leproso, no le importa que quede impuro, Él lo toca. Toca a un difunto, no importa que quede impuro. ¿Por qué? Porque tiene compasión. Y Él toca la carne llagada, toca la lepra, toca la enfermedad. El sentimiento de Cristo que se compadece, pero no la tristeza de afuera, de arriba, sino que se hace parte de la persona. Sintió compasión, con mucha frecuencia aparece. En otra ocasión Jesús recorría todas las ciudades y pueblos y al ver a las muchedumbres sentía compasión de ellas, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Esta compasión mueve a Jesús a invitar a sus discípulos a rogar al dueño de la mies que envíe obreros. Mateo 9:35-38, que envíe obreros. Y aquí estamos nosotros, siguiendo la misión del Maestro. Los obreros del siglo XXI, los que tenemos que tener la misma compasión que tuvo nuestro Maestro hace 2000 años y que ahora sigue teniendo en la extensión que somos cada uno de nosotros, de su misericordia, de su providencia. En las narraciones de Marcos y Mateo hacen de la multiplicación de los panes. Jesús dice, me da lástima a esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Marcos 8:2 y Mateo 15:32. Hay que hacer notar que la compasión que Jesús experimenta siempre se traduce en un bien para los demás. No se queda nunca, ay, pues pobrecito gente, que Dios te bendiga, ándale, que te vaya bien, que Dios te ayude. No, siempre su compasión se traduce en un bien para los demás. La curación, la resurrección del hijo de la viuda, la instrucción, el envío de los obreros, el pan para comer, no se queda con un sentimiento, sino que llega a la acción. El pasaje de la curación del hombre con la mano paralizada nos permite conocer la fuerza interior de Jesús. Al obtener únicamente silencio como respuesta a su pregunta de si era lícito hacer el bien el sábado, Jesús miró a todos con ira y con tristeza. Lo estaban espiando a ver qué hacía el sábado. Y Jesús, pudiendo haber curado a ese enfermo de la mano tullida ya a la vueltita, y luego, espérame, ahorita después te voy a curar allá atrás para que no vean. No, lo pone en el centro, enseñándonos a nosotros a no tener esos falsos respetos humanos.
el temor al que dirán, al que nos critican, al que van a pensar de mí. No, ahí en el centro. Y les pregunta, ¿qué está bien hacer el sábado? ¿El bien o el mal? Darle la vida a este hombre, dejarlo morir. Y como nadie decía nada, los miró con ira y con tristeza. Porque no querían entender Marcos 3:5. No deja de ser significativo que los paralelos de Mateo 12, del 9 al 14, y Lucas 6, del 1 al 6, hayan omitido hablar de esos sentimientos de Jesús. Tanto miedo le tenemos a nuestra agresividad. Pero Marcos sí dice, los miró con ira y con tristeza. Los otros no, los Mateo y Lucas dicen, no, los miró con ira. Pero se habla de Jesús de la ira santa, ¿verdad? Cuando lo expulsó a los mercaderes, también un sentimiento. Se acercaron, se enfadó, otro sentimiento. En esos sentimientos a lo mejor sí nos parecemos un poquito más, ¿verdad? Y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Marcos 10:13. Aunque Jesús irradiaba alegría, la buena noticia del reino es fuente de gozo. Sentimiento de Cristo siempre estaba alegre. Lo ponemos a veces tan serio, y a los santos tan serios, tan amargados. Vean cualquier imagen, aquí no tengo una imagen de eso, pero vemos siempre tan, con los ojos, como pensamos que cuando iban caminando por la calle, iban así con la mirada hacia arriba, con las manos juntas. Que todo, no, mis hermanos, los santos eran felices, eran la gente más feliz de su tiempo, sonreían, gozaban, se estremecían, disfrutaban la vida. Y Jesús era alegre. Les voy a decir por qué. No dice aquí Jesús estaba alegre. Bueno, en algunos momentos sí, pero siempre Jesús era alegre. ¿Saben por qué? Porque los niños se acercaban a Él. Y se fijan ustedes, si son observadores, los niños no se acercan a la gente triste, siguen a los alegres. Jesús era alegre porque los chiquillos andaban detrás de Él. Y Jesús no se lo impide. Jesús irradia alegría. Y la buena noticia del reino es fuente de alegría, de gozo. El Papa Francisco nos ha recordado, ya por favor quiten esas caras de vinagre, esas caras de cuaresma, esas caras de sepulcro. Palabras del Papa, No sé si le mandaré una foto a ustedes de cómo están, pero él dice eso. Nos dice a todos, el cristiano debe de ser alegre porque Cristo era alegre. Dice, hermano, ya pasó el Viernes Santo, ya pasó la Cuaresma, ya pasó la Semana Santa, estamos en la Pascua, y la Pascua es eterna, y Cristo estaba siempre alegre porque se sentía amado por su Padre. Este sentimiento no aparece frecuentemente nombrado en los evangelios. Sin embargo, hay un hecho bellísimo que Lucas nos relata. Cuando los 72 discípulos regresaron de su misión, Lucas 10:21, dice, en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu y bendijo a su Padre porque había ocultado los misterios del reino a los sabios y prudentes. Jesús se llenó de gozo. En el Evangelio de Juan, en el contexto de los discursos de despedida ante su pasión, Jesús dice a sus discípulos, les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Juan 15:11. La misma idea viene expresada cuando Jesús se dirige a su Padre. Digo estas cosas en el mundo para que los discípulos tengan en sí mismos mi alegría colmada. La alegría, vivir esa alegría. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas se dice que Jesús quedó admirado del centurión romano. Otro sentimiento, Jesús se admira también, pues había mostrado una fe tan grande como Jesús no había encontrado ni en Israel. Mateo 8:10 o Lucas 7:9. Jesús se admira también de la fe. Y en aquella mujer, cuando dice, mujer, qué grande es tu fe, Jesús se admirará también de nuestra fe. Con toda sensibilidad, San Juan nos describe los sentimientos que Jesús tuvo ante la muerte de su amigo Lázaro, que ya mencionaba. En 2 ocasiones más,
El Evangelio de Juan nos habla de esta turbación de Jesús. En un texto que por varios motivos evoca la escena de Getsemaní, Jesús dice: ahora mi alma está turbada. Hermanas, hermanos, es normal que también nosotros nos turbemos en algún momento de nuestra vida. Es normal que también nosotros nos dejemos sorprender, que en algún momento estemos desanimados, frustrados. A Jesús también le pasó. Jesús también se decepcionó. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que a ti se hicieron, ya se hubieran convertido. Y yo te digo que en aquel tiempo Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que contigo, porque no te convertiste. Jesús también se decepcionaba, porque era humano. Todo el relato que San Marcos hace de la agonía de Jesús en el huerto está cargado de dramática emoción. Van por una propiedad llamada Getsemaní, imagínense la escena. Dice a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a sentir pavor y angustia y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Marcos 14, 32, 36. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Y dicen los evangelistas que hasta gotas de sangre le salían. ¿Por qué? Por el sentimiento tan grande de tristeza que Jesús tenía. Hermana, ¿alguna vez has experimentado el abandono de Dios? En la cruz Jesús también experimentó todo ese sentimiento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono de Dios duele mucho, y duele mucho más el silencio de Dios cuando Dios calla. Cuando le dices a Dios: dame una señal, ¿por qué me está pasando esto? Y Dios calla y su silencio duele. Jesús también pasó por eso. Pero en esta oración, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es un salmo completo y finalmente manifiesta su confianza puesta en Dios. El llanto es manifestación de que se está viviendo un intenso sentimiento. Cuando Juan nos narra la muerte de Lázaro, nos dice que Jesús lloró. San Lucas describe cómo Jesús se va acercando a Jerusalén. Mientras va de camino es aclamado por la multitud, pero al acercarse y ver la ciudad, Jesús lloró por la ciudad. Es el dolor del Mesías por la ciudad santa, que no reconoció la oportunidad que Dios le daba. Tanto que hizo Jesús ahí, y aquella ciudad no reconoció la oportunidad. El autor de la carta a los Hebreos, al recordar la existencia terrena de Jesús, nos dice que ofreció a Dios ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas. Respecto a sus discípulos y nosotros también, el Evangelio dice que Jesús, así como es sensible a nuestro rechazo, es sensible también a nuestro amor. Ustedes me han querido a mí. Se sentía triste cuando lo rechazaban, pero también se sentía contento cuando alguien le agradecía. Recuerdo ahorita dos pasajes. Uno es el de aquel leproso. De los 10 que quedaron sanados, uno regresó. Pareciera que Jesús no se iba a fijar, pero sí. Jesús extraña el agradecimiento de los otros 9 y pregunta: ¿que no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Dónde están los otros 9? Parece que no, pero Jesús sí siente. Cuando llegó a la casa de aquel fariseo,
que no tuvo ningún detalle con él, y aquella mujer entró y le lavó los pies con perfume y con sus lágrimas les enjugaba y los secaba con su cabellera. Parecía que Jesús no se había fijado, pero después, cuando el fariseo lo critica, le dice: si este fuera un profeta, sabría qué tipo de mujerzuela lo está tocando. Y Jesús le dice: tengo algo que decirte. Cuando llegué a tu casa, tú no me ofreciste agua para lavar mis pies, ni mis manos, ni cabellera. Y esta mujer no ha dejado de enjugármelos. Por eso ella, que ha amado mucho, se le perdona, ha perdonado mucho, porque amó mucho. Jesús extraña también esos días en que no vas a hacer oración porque tienes mucho trabajo. Jesús sigue poniéndose triste, realmente, porque te sigue esperando. Pero donde el Evangelio pone especial énfasis es en mostrarnos lo extraordinario del amor de Jesús para con nosotros. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús tiene para con sus discípulos expresiones de exquisita ternura. Hijitos míos, Juan 13:33, y llega al grado de llamarlos amigos, pues les ha revelado lo que ha oído de su Padre. Juan 15:14. La comparación que Jesús emplea para expresarnos su amor desvanece toda duda. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Juan 15:9. Y finalmente, la muerte de Jesús es el signo más elocuente de su inmenso amor por nosotros. ¿Te quedaba alguna duda? Míralo crucificado. Y ahí está la prueba más grande del amor. De esos sentimientos que no se reducen a palabras vanas, sino que se manifiestan en actitudes, en acciones concretas. Con tal de ganar una alma más para su reino, estuvo dispuesto a perdonar al buen ladrón minutos antes de pasar de este mundo al Padre. En el último momento perdonó al buen ladrón. Él sabía que valía la pena todo sufrimiento, todo dolor, toda incomprensión, toda soledad e injuria, con tal de conseguir para nosotros la vida eterna, en la que estaremos junto a Él en el cielo. Estos sentimientos de su corazón le movieron a despojarse de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciendo semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, una muerte de cruz. ¿Conoces el corazón de Jesús? Les voy a decir, hay otros sentimientos que no aparecen en el Evangelio, pero que podemos deducir. ¿Qué sintió Jesús? No digan: no, pues sintió bonito, sintió feo. No, un sentimiento. Y no se vale repetir los sentimientos. No se vale repetir los sentimientos. Identifica los sentimientos concretos por cada hecho. Trata de no poner sentimientos genéricos, o sea, se sintió bien o se sintió mal, ni repetir en todas las preguntas los mismos sentimientos. ¿Qué sintió Jesús al escuchar que su Padre le decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco? ¿Qué sintió Jesús cuando permaneció 40 días en el desierto, siendo tentado por Satanás? ¿Qué sintió cuando curó a un leproso? Al ser criticado porque comía con los publicanos y pecadores, al ser acusado de hacer curaciones en sábado, al ver que los enfermos se le echaban encima para tocarle, cuando sus parientes lo fueron a buscar porque creían que estaba loco, al oír que los escribas decían que estaba poseído por un demonio, cuando después de haber curado al endemoniado de Gerasa, los habitantes de esa región le rogaron que se alejara de su territorio, al ver que lo seguía tanta gente que hasta lo oprimían, al ver que sus paisanos se escandalizaron a causa de él, cuando al llegar a una casa en Tiro quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido. ¿Qué sintió Jesús cuando escuchó a Pedro decirle: tú eres el Cristo? ¿Qué sintió Jesús cuando anunció su pasión a sus discípulos? ¿Qué sintió en la transfiguración?
cuando sus vestidos se volvieron resplandecientes y conversaba con Moisés y Elías? ¿Qué sintió cuando sus apóstoles discutían entre sí acerca de quién de ellos era el más importante? ¿Qué sentía al estrechar entre sus brazos a un niño? Al ver que un joven rico, prefiriendo su riqueza, se alejaba de él. Al ver que Santiago y Juan le pedían tener un lugar privilegiado de su gloria. ¿Qué sintió Jesús al entrar en Jerusalén y ser aclamado por las gentes como el Mesías? ¿Qué sintió al expulsar a los vendedores que habían convertido el templo en una cueva de ladrones? ¿Qué sintió al ser ungido en Betania como preparación para su sepultura? ¿Qué sintió Jesús al suplicar: Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú? Cuando en el huerto les reclamó a los 3 discípulos escogidos que ni siquiera una hora habían podido velar con él, ¿qué sintió Jesús al recibir el beso con que Judas lo traicionó? Al decirles a los soldados: ¿cómo contra un salteador han salido ustedes a prenderme con espadas y palos? ¿Qué sintió cuando lo condenaron a muerte? Cuando lo escupieron la cara, cuando le cubrían la cara y le daban de bofetadas mientras le decían: adivina, preguntándole: ¿quién te ha pegado? Al escuchar la multitud que pedía la crucifixión para él y prefería que soltaran a Barrabás. Cuando le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñen y se pusieron a saludarle: salve, rey de los judíos. Cuando le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando le sacaron para crucificarle, ¿qué sintió Jesús cuando Simón de Cirene le ayudó a cargar la cruz? ¿Qué sintió al ser crucificado? Cuando lo insultaban y se burlaban de él mientras estaba en la cruz. ¿Qué sintió Jesús cuando lo injuriaban los que con él estaban crucificados? ¿Qué sentía Jesús cuando gritó con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sintió cuando lanzó un fuerte grito y expiró? ¿Qué sintió al momento de resucitar? ¿O acaso Jesucristo resucitado ya no tiene sentimientos? ¿Qué sintió al ver nuevamente a su madre María? Al ver a sus discípulos, cuando les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitar. ¿Qué sintió Jesús al enviar a sus discípulos a proclamar la buena nueva a toda la creación? ¿Qué sintió Jesús al ser elevado al cielo y a estar sentado a la derecha de Dios? Todas estas preguntas que les he hecho son nada más de San Marcos. Para hacer una reflexión personalmente, con tu comunidad o con tu grupo, de manera personal o de manera grupal. ¿Qué descubrí de Jesús? ¿Qué fue lo que más me impresionó? ¿Cómo puedo participar de los sentimientos de Jesús? Entonces, ¿las dicto? ¿Se lo van a repartir, hermano? Se lo van a repartir ahorita ya a la salida para el trabajo en equipos. Lo van a compartir y van a enriquecer, obviamente. Estas son nada más algunas líneas y directrices, pero pues ustedes pueden enriquecer mucho y podemos pasarnos días y días hablando de los sentimientos de Cristo y sus actitudes. Pero aquí lo importante es cuáles sentimientos necesito yo imitar más del Maestro, personalmente. Bien, les van a entregar, se los van a dar a cada equipo, pero se los leo de todas maneras, ¿Qué sentimientos y actitudes descubres en Jesús en su relación con la gente? ¿A quiénes llamó y para qué? ¿Y tú a qué te sientes llamado por Jesús? Segunda, ¿qué sentimientos y actitudes despertó Jesús en los fundadores para seguirlo al encuentro de los más vulnerables de la sociedad? Tercero, ¿qué nos pide Jesús para redimensionar la vivencia de nuestros carismas congregacionales? Cuarto, ¿qué sentimientos y actitudes de Jesús me faltan para comprometerme por el bien de todos?
Agradecemos al Padre Pedro su excelente conferencia. Creo que se confirma aquello que le preguntaron a San Juan Pablo II, no, a San Juan 23, que era la devoción al corazón de Jesús, y respondió que era vivir el Evangelio desde la perspectiva del amor y la misericordia. Pues hermanos, nos toca a nosotros seguir nuestra reflexión. Le damos un fuerte aplauso al Padre. Padre Pedro, agradecemos esta ponencia y yo creo que ahorita que estemos en los equipos nos va a iluminar mucho para contestar estas preguntas y bueno, agradecemos su participación y su presencia aquí entre nosotros y bueno, le damos otro fuerte aplauso. Le vamos a dar un detallito de parte del equipo coordinador. Padre, felicidades.